en el último bloquecito ya de Más que Bien con Actisdana, hoy con Tata Pagador, nuestra nutricionista, eh, charlando sobre esto del detox. En realidad en todo en la primera parte del programa parece como que le tiramos, digamos, lo tiramos bastante abajo el tema del Sí, detox. como que cuestionamos mucho, ¿no? La idea era esa, no por ahí criticar la creencia popular o subestimarla, sino tratar como de entender un poco de dónde viene y por ahí cuáles podrían ser las preguntas correctas o un abordaje más interesante. Pero tampoco queríamos, digamos, romper con la palabra desintoxicación porque es un proceso que tiene su origen fisiológico, no fue un invento marketinero, solo que bueno, después se lo desvió para generar un bienestar económico, pero no, es un proceso fisiológico. Y si la doc nos lo quiere explicar, En este programa es así, primero como deconstruimos todo y después, bueno, empezamos a construir y vemos con qué nos podemos quedar. está bueno el proceso. Así que, bueno, el tema de, o sea, el cuerpo está como, se construye en base a todo lo que va incorporando desde el exterior. Como ya dijimos otras veces, la medicina ayurveda dice que todo lo que entra por los sentidos es alimento, ya sea lo que comemos, lo que vemos, todo lo que ingresa por nuestra percepción termina formando parte de nosotros en algún punto. De hecho, perdón que te ¿Sí? interrumpa, Ro, el nutriente más importante para la vida no se come, que es el oxígeno, y el segundo tampoco, que es el agua. Entonces, por ahí cuando las personas piensan en nutrientes, directamente piensan en masticar y en saborear, y se olvidan de que los dos nutrientes más esenciales para la vida, inconscientemente los están incorporando de manera constante, y son tan esenciales que el cuerpo no nos deja mucho margen para ver si los incorporamos o no. Así que está bueno rescatar esa parte. Claro, y bueno, y por otro lado, o sea, tenemos que incorporar un montón de cosas y después el cuerpo también va haciendo su proceso de discriminar. Por ejemplo, en el caso de nuestro intestino, justamente está hecho para ver, bueno, qué absorbo, qué dejo pasar y qué voy a incorporar realmente a mi cuerpo. El intestino es una de las primeras puertas de entrada que tiene el cuerpo, principalmente relacionado a la comida. A mí es uno de los órganos que más me gustan estudiar. Y como dice Ro, es una puerta de ingreso que en algunos casos, cuando no funciona muy bien, se vuelve permeable, es decir, se abre hacia productos que no deberían y deja pasar o no tiene la posibilidad de absorber con eficiencia nutrientes que nosotros necesitábamos. Por eso algunos procesos de desintoxicación están muy relacionados con la salud intestinal. Claro, hay ahora un montón de enfermedades que antes se las conocía como idiopáticas, que no se sabía la causa, y hoy se sabe que en gran medida tienen que ver con que tenemos esta puerta intestinal permeable, muy abierta, y que empiezan a pasar un montón de antígenos y cosas que estimulan o van como intoxicando, si queremos usar esta palabra, nuestro sistema inmunológico. Entonces lo hacen ya reaccionar como en forma desenfrenada o en menos, es como que... Sí, es como que el intestino que tendría que mantenerse como fuerte para dejar hacia afuera diferentes sustancias, las deja pasar y esto puede ser resultado de muchas cosas. Puede ser resultado de encontrarse frente a sustancias muy fuertes para él que lo empiezan a desregular o a que la presencia de estas sustancias tóxicas es muy frecuente, muy frecuente. Entonces, está bueno siempre a nivel individual ir evaluando cuáles son estas situaciones que vuelven permeable el intestino, pero creo que a nivel general hay bastantes, vamos a usar la palabra tóxicos, muy cotidianos, que no son así como afines a todas las personas, entonces está bueno ir empezando a conocerlos. Tenemos siempre en medicina uno se fija como los mecanismos protectivos y los mecanismos lesivos. Entonces, bueno, por un lado, si nosotros queremos pensar en un proceso de detox, tenemos que ver qué cosas son lesivas, como para tratar de disminuirlas en algún punto, y qué cosas son protectivas, como para tratar de estimularlas.
a nivel de lo que es el intestino, por ejemplo, hoy se sabe que la microbiota intestinal es una especie de bosque que, Está buena la analogía. que protege la mucosa intestinal. Entonces, si nosotros pensamos en un bosque diverso, con un montón de árboles grandes, árboles chicos, Follaje, sí. va a estar mucho más protegido frente a cualquier mecanismo de lesión, cualquier lluvia que pueda caer, que un bosque que está despoblado. Entonces esa es una de las cosas que podemos llegar a pensar. Y pensando en la mucosa intestinal, ¿no? Como la tierra, la erosión de esa tierra va a verse amortiguada si hay como una buena flora alrededor, a que si está pelada, ¿no? Totalmente. Nunca había pensado de esa analogía, pero es muy gráfica. Trajiste el toque artístico. Y bueno, y por otro lado, tenemos mucho más que un intestino. Tenemos lo que es el riñón, que ahí hay una frase que usa Tata siempre, que es mi hidrato después existo. Sí. El agua en realidad en todos los procesos va a servir, pero bueno, el riñón es como una de las cosas claves que necesito. Agua para ese segundo filtro donde va a decidir qué sale hacia afuera y qué termino de eliminar, que ya no me sirve en mi cuerpo y qué cosas voy a preservar. Yo hace un ratito hablaba del agua como nutriente esencial, pero me olvidé de una de las funciones más importantes del agua, que es la de ser el medio a través del cual el cuerpo saca hacia afuera la basura, ¿no? El cuerpo tiene sus mecanismos fisiológicos de desintoxicación diarios, especialmente que suceden durante la noche, y todos están mediados por agua. El intestino saca hacia afuera su basura o sus residuos mediado por agua, aunque la textura no sea acuosa, está mediado por agua. La orina es un líquido más o menos concentrado también que transporta hacia afuera. Lo mismo pasa con el sudor, con la mucosidad. Entonces está bueno tener en cuenta que observar cómo van saliendo esos fluidos de nuestro cuerpo es parte de ir evaluando cómo anda hoy nuestra desintoxicación diaria. Sí, y en cuanto al sudor, por ejemplo, esa es otra de las cosas que por ahí no tenemos muy en cuenta. Que, bueno, en esto por ahí la medicina tradicional no habla demasiado, pero sí la medicina ayurveda habla sobre justamente la desintoxicación como la eliminación de los malas. Entonces habla de que hay horarios en donde se activa esto, por ejemplo, y tenemos como mucho más facilidad como para orinar, como para ir de cuerpo. Y el tema de los desodorantes, por ejemplo. Como Los inhiben este proceso. antitranspirantes, por ahí, dependiendo qué es lo que estemos buscando, pero un antitranspirante por ahí está bloqueando uno de mis mecanismos de desintoxicación. Entonces, es otra cuestión que podemos empezar a pensar. Porque quizás con una higiene suficiente y un desodorante que más que nada sea una cuestión del desodorante puntualmente y no bloqueando un mecanismo de salud fisiológico, también está bueno. Y haciendo un poco de apología al sudor, está bueno ir observando sus características, ¿no? Un sudor más oloroso puede hablar de un mecanismo de desintoxicación a través de ese sudor. Una orina más concentrada habla de más o menos residuos eliminados a través de ese líquido. Entonces por ahí, de vuelta, si queremos empezar a entender cómo se desintoxica el cuerpo, por ahí no tenemos que ir tanto hacia productos, superalimentos, suplementos, etcétera, etcétera, sino empezar a evaluar cómo anda el timing de nuestro cuerpo, qué es lo que está sacando para afuera y qué mensajes hay detrás de todos esos residuos. Lo siento, pero venían a buscar un jugo verde detox y les decimos no usen antitranspirante. Miren el inodoro. Lo lamento, pero bueno, es así. ¿Qué otro mecanismo de desintoxicación tenemos, Doc? Y bueno, el tema de la respiración también es otro. Movemos, aunque no nos demos cuenta, movemos mucha cantidad de aire y de agua. Que respiro profundo mientras lo decís. Entonces, esa es otra cosa que por ahí no somos muy conscientes. Tampoco es que podamos hacer en gran medida demasiado por nuestra respiración, pero sí el hecho de tomarnos, hay como mucha evidencia de la respiración consciente, de los tiempos inspiratorios y expiratorios y cómo eso van como cambiando. O sea, por ejemplo, yo respiro más rápido
y voy a tener menos dióxido de carbono en la sangre. Sí. Yo empiezo a hacer apneas, contengo un poco más el aire y voy a tener más dióxido de carbono. Entonces esa es una cosa muy concreta que puedo usar a mi favor a veces. Hoy hay muchas ramas de la ciencia que están estudiando el tema de la respiración consciente, desde la psicología como herramienta para personas que necesitan situarse en el aquí y ahora, para tomar una decisión o para amortiguar los efectos de alguna emoción como la ansiedad, pero también es muy recomendada por profesionales de la kinesiología, por profesionales de la neurología. Es decir, es una herramienta que hoy se está utilizando desde muchos aspectos porque es bastante reguladora, no solo de nuestro del movimiento pulmonar y diafragmático, sino también del pulso, de la tensión arterial y de cómo funciona el sistema nervioso. Así que parece una pavada, es gratuito, pero trabajar en los ritmos respiratorios es parte. Y como para tirar un dato curioso, yo sé que lo van a notar mucho, la pérdida de grasa corporal se da a través de la respiración. La grasa no se suda, no se diluye en agua, no se pierde por orina, sino que la sacamos hacia afuera a través de nuestra respiración. Ah, mira, esa no la tenía, así que anotar. Bien, y otra cosa que decimos siempre, la respiración es una especie de reset al momento. O sea, cuando nosotros empezamos a respirar conscientemente, nos damos cuenta de... Hay un profesor de educación física muy grosso que hemos entrevistado, Javier Capitaine, dice, vivimos como respiramos. Rápido. Sin pensar. Claro, si nosotros nos sentamos y respiramos, bueno, en donde sea, empezamos a ser conscientes de nuestra respiración, eso activa algo que se llama el mecanismo porta hipofisiario. Conecta el hipotálamo con la hipófisis, conecta el sistema nervioso con el sistema endocrino y hace que toda la respuesta endocrina, o sea, hormonal del cuerpo, esté en relación al sistema nervioso y a lo que estoy percibiendo en este momento. O sea que la respiración consciente ayuda a que toda mi fisiología esté acorde al momento en que estoy viviendo ahora. No en cómo estuve ayer en el examen, ni cómo voy a estar mañana cuando estoy trabajando, sino ahora. Y eso hace que sea mucho más eficiente la respuesta, porque es para lo que yo necesito. No me sirve que mi fisiología esté en el futuro ni en el pasado, tiene que estar ahora. Totalmente, y por ahí llevándolo a la parte más alimentaria, cuando trabajamos un poco en el cómo comer, no tanto en qué, o sea, tenga enfrente un plato rico en nutrientes a base de alimentos reales o tenga mi postre preferido, siempre podemos trabajar en el cómo comer y la verdad es que tratamos de introducirlo con un ejercicio respiratorio que nos ayude a situarnos en el aquí, en el ahora y que eso no solo favorezca a cómo yo voy masticando, saboreando, disfrutando y deglutiendo mi alimento, sino también a cómo se van a ir ubicando mis órganos del tubo digestivo. Con cada respiración el diafragma se va moviendo y eso les va permitiendo a los órganos que están debajo de él, que es todo el sistema digestivo, que vayan encontrando un buen lugar para moverse, para distenderse y por ende para digerir de manera correcta o de la mejor manera. Sí, y bueno, ya nos va quedando poco tiempo, lamentablemente. Ay, y no hablamos ni de la mitad. Pero bueno, como para ir cerrando algunas últimas cosas que yo voy a decir, a grandes rasgos siempre decimos que el ejercicio es una especie de catalizador, o sea, es como que ordena todo nuestro cuerpo en pos de algo, así que también es una de las cosas que hay que tener en cuenta. El descanso. Sí, justo cuando hablábamos un poco esto de la conexión del cuerpo con el afuera, con el planeta, que ya hacía como una alusión medio rara, me refería a esto, que el cuerpo está regulado por los ciclos de luz y oscuridad. La presencia de luz nos lleva a movernos, a comer, a gastar energía, a pensar, y la ausencia de luz nos lleva a mecanismos de descanso, de mecanismos reparadores, no solo neurológicos y musculares, sino también digestivos. Entonces, si estamos con problemas a nivel digestivo, con problemas a la hora de desintoxicar a nivel intestinal, trabajar en hacer reposos digestivos nocturnos, es decir, durante la noche más largos, es una de las recomendaciones de vuelta gratuitas y simples que podemos empezar a trabajar. ¿Y en eso cómo puede ser, por ejemplo, Tata? ¿Cómo tendría que hacer una persona que dice, bueno, quiero a grandes rasgos, ¿no? Lo mejor siempre
es ir a un profesional que pueda ordenarme en función de lo que cada uno necesita, ¿no? Así que bueno, yo les recomiendo a Tata, síganla. ¿Cómo es tu Instagram? Movit Blog. Bien, después lo vamos a dejar acá. Lo mejor siempre es con alguna ayuda, digamos. Pero a grandes rasgos creo que de manera intuitiva podemos trabajar en que nuestra cena sea más temprano. Lo ideal, según el Ayurveda, hay muchas ciencias más orientales. La ciencia occidental se está enterando hace poco, pero lo está empezando a avalar, que la invitación siempre es a cenar lo más cerca del atardecer, es decir, cuando cae el sol, y que nuestras primeras comidas recién empiecen a ser frente a la presencia del sol. No tanto en el amanecer, sino un poquito más adelante. Hay un gran vínculo entre los ciclos de luz y nuestra capacidad digestiva. Así que por ahí trabajar en cenar más temprano y desayunar cuando es de día y aparece el apetito es una forma bastante simple y en la que cada persona sola puede trabajar en alargar esos ciclos de sueño y vigilia. Sí, antes sabíamos o decíamos siempre que el desayuno es el momento más importante del día y se hacía como mucho hincapié quizás en ingestas copiosas y con grasa y como muy abundantes apenas uno se levantaba. Sí, hoy no, el desayuno no es cuando te caes de la cama, sino que tiene que ser cuando empieza a aparecer el apetito. No un apetito apurado y, vamos a decir, voraz, sino un apetito que puede esperar a que vos te prepares algo. Un apetito que puede elegir qué es lo que va a comer y no que agarra algo que tenga a su mano rápido y que además que tenga una búsqueda de placer de por medio. No tenemos que llegar a ese punto porque habla de que estamos llevando al cuerpo a mecanismos estresores y a mecanismos que buscan compensación y también acopio de lo que está comiendo. Es como, llegué a este límite, listo, no quiero volver a pasar por acá. Lo voy a comer y voy a comer para ahorrar por si vuelvo a pasar por este mecanismo restrictivo. Re interesante. Sí, sistema nervioso y años de evolución de por medio. Así que bueno, y justamente esto, que el cuerpo llegue a una sensación de no quiero volver a pasar por esto, es una de las cosas que más rompe estas cosas que decimos del detox abrupto. Sí, generalmente los detox abruptos o por ahí algunos procesos propuestos así a nivel masivo llevan al cuerpo a estos puntos límites donde el cuerpo lo interpreta como una amenaza. No lo interpreta como, me está ayudando porque así me voy a sentir mejor. No, fisiológicamente se interpreta como hay que empezar a prender alarmas. Entonces, buscar ayudar al cuerpo tiene que ver con amortiguar estos procesos de estrés y más bien ayudar al cuerpo a que perciba garantías para poder empezar a movilizar las toxinas que tenga acumuladas y poder empezar a manifestar sus mecanismos fisiológicos con bienestar. Porque un detox no busca que nos vengamos abajo, sino que busca prolongar la supervivencia con bienestar. Por eso el cuerpo naturalmente tiene diseñados algunos procesos. Y justo, bueno, nos fuimos yendo un poco de tema, pero una de las propuestas que siempre suelo hacer es no busques desintoxicarte si todavía tus hábitos te intoxican. Es decir, si vos día a día tenés hábitos que te llevan a sumar toxinas, como decía hace un rato Ro, revisando el fin de semana, por qué elegí esto, por qué elegí lo otro, y cómo quiero elegir algo totalmente diferente de golpe, es como que no va a ser el camino. Entonces, trabajar en empezar a disminuir la exposición a ciertos tóxicos, ya sean a través de productos alimentarios o de alcohol, cosméticos, como ella nombraba, toxinas ambientales, sedentarismo, podemos clasificarlo dentro de este grupo. Mejor empecemos a trabajar en disminuir la exposición a todo esto y después busquemos desenterrar toxinas que el cuerpo puede haber dejado por ahí guardadas. Muy bien. Y bueno, ya llegamos al final del programa con muchas cosas por decir. Lamentablemente Tata tiene acá anotado un montón de cosas sí, que bueno, me quedaron. Sí, pero bueno, en otro momento podremos invitarla nuevamente, así nos sigue enseñando tantas cosas que nos cambian el modo de pensar nuestra vida, nuestra comida, nuestros hábitos y todo. Así que, bueno, llegamos hasta acá. Muchas gracias, Ro, por la invitación y creo que has cumplido con tu cometido de ponerle el toque de magia. Muchas gracias, Tata. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando por el apoyo que nos dan. Esto va a quedar subido en @MarceloOctisdana y en nuestro canal de YouTube. Síganla a Tata. Acá les voy a dejar
el Instagram de ella y si quieren hacer una consulta también. Ella está atendiendo en Nueva Córdoba. Sí, gracias por la promoción. Estoy en Nueva Córdoba, con confianza me pueden escribir por WhatsApp. Muy bien, muchas gracias a todos. Nos estamos viendo en Más que Bien con Actis Dana.